Buenas, buenas noches, amigos. Desde Perú, Julio Pomar, presentando la conferencia sobre Wei Wu Wei, hacer no haciendo, que es un tema de la filosofía taoísta. Debo decirles, primero que todo, que esta conferencia es un ejercicio de una de las enseñanzas que tuvo la señora Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, sobre su método para buscar la verdad. Ella hablaba de que existía una sabiduría primordial, una tradición de sabiduría que se encontraba en diferentes religiones y tradiciones filosóficas de diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas. Y su método de conocimiento era explorar en las diferentes religiones y filosofías algún tema común, y al encontrarlo repetido en varias de estas tradiciones, ella lo atribuía a que tenían su origen en una misma fuente, o sea, en una antiquísima tradición de sabiduría que ella llamó teosofía. Entonces, hoy día vamos a estudiar este punto tratándolo desde el punto de vista del hinduismo, el budismo, el cristianismo, etcétera, y vamos a tocar varias religiones. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que el tratamiento va a ser un tratamiento de tipo filosófico, de tipo académico, y si hubiera entre nosotros alguna persona que pensara de que lo que estamos diciendo no se ajusta a la verdad, a su creencia, o piense que de repente se están ofendiendo sus creencias, yo le aseguro que de ninguna manera es así. Este es un estudio de tipo académico y de ningún punto vamos a tocar en nada que pudiera denigrar a ninguna religión, porque los estudiantes de teosofía acogemos a todas las religiones como expresiones de la verdad divina y les tenemos el más grande respeto. Eso para empezar. Después otro punto que quería mencionar es a quién se dedica la enseñanza. Las personas, cuando acudimos a algún libro sagrado de alguna religión o de alguna filosofía, muchas veces pensamos que las enseñanzas que están en ese libro están dirigidas a todos nosotros, a todas las personas común y corriente. Inconscientemente pensamos de que todas las personas estamos en condiciones de hacer lo mismo. Sin embargo, cuando se trata de algo físico, por ejemplo, un entrenamiento deportivo para competir en las Olimpiadas, y si se trata de entrenarnos, todos nosotros nos damos cuenta de que no estamos en condiciones, en las mismas condiciones de un atleta profesional. Eso lo comprendemos perfectamente, pero hay veces cuando tocamos temas de tipo espiritual, pensamos que todos nosotros estamos en la misma condición y que se exige de todos nosotros lo mismo, lo que de ninguna manera es cierto. Los instructores espirituales tienen sus enseñanzas graduadas para diferentes tipos de personas. Yo me acuerdo cuando era joven, ingresé a la Sociedad Teosófica y había una hermana de mucha más edad que tenía una especie de recelo contra el budismo, porque decía, el budismo pedía una cosa imposible, que era que los seres humanos no tengan deseos, que se baseen de todo tipo de deseos. Pero eso nada, era más que desconocimiento de la enseñanza, porque si bien Buda pide el control de los deseos, en el Sutra de Benares, el mensaje original en el que él le enseñó las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, empieza diciendo: monjes, hay 2 extremos que el hombre que ha renunciado al mundo no debe seguir. Por un lado, la autoindulgencia con los objetos del deseo sensual, lo cual es inferior, vulgar e inútil. Por otro lado, la automortificación, que no es sino dolorosa, indigna y a nada conduce. Entonces él se dirigía a aquellos que han renunciado al mundo, a los monjes. Entonces este precepto está dirigido a un grupo específico de personas. Esta hermana pensaba que se le dirigía a todo el mundo. Entonces, creo que es importante que cuando nosotros leamos un libro sagrado, pensemos para quién va dirigida la enseñanza y no pensemos que es para todos. En algunos casos sí y en otros casos no. Eso lo digo porque no quisiera que después de lo que vamos a estudiar
estudiar alguien pensara que este supuesto de la filosofía taoísta es inaplicable para los seres humanos. Tenemos que ver para quién está dirigido. Entonces, en el letrero, ustedes pueden ver unos caracteres chinos, y esos caracteres chinos dicen Wei Gu Wei, y después están transliterados, ¿no?, como Wei Gu Wei, y la traducción al español, hacer no haciendo, hacer no haciendo. Cuando los europeos llegaron a la China, se encontraron con esta enseñanza de hacer no haciendo, e inmediatamente no la pudieron entender y la atribuyeron como una forma de pasividad oriental ante los sucesos de la vida, una especie de indolencia, de fatalismo, sumisión ante el destino que los llevaba a aceptar cualquier cosa que pasara en la vida y no hacer nada para modificarlo, para cambiarlo. Esta mirada prejuiciada de los estudiosos occidentales con el tiempo fue cambiando, y después tenemos a estudiosos modernos que tratan de explicar la enseñanza, ¿no? Needham es uno de ellos, y dice: el Wei Wu Wei es abstenerse de toda actividad que vaya contra lo natural, y citaban al maestro Chuang Tzu, que dice: la no acción no significa no hacer nada y guardar silencio. Permitamos que todo haga lo que hace naturalmente a fin de que satisfaga su naturaleza. Entonces, la idea es actuar de acuerdo a como lo hace la naturaleza. No se dice acá nada de aceptar pasivamente lo que nos trae el destino. Antes hablamos de la fundadora de la Sociedad Teosófica, ella es Elena Blavatsky. Ahora quisiera hablar un poquito de cómo nace la filosofía taoísta, que también es una religión. También la filosofía de este maestro espiritual con el tiempo derivó en una religión. Entonces existe una religión taoísta. Increíblemente también derivó, por ejemplo, en alquimia, también derivó en magia, en una serie de rituales, pero originalmente es una enseñanza filosófica. Bueno, acá tenemos la foto de Madame Blavatsky, y ahora quisiera hablar de la historia del taoísmo. Acá tienen un ejemplar que me dicen que es muy antiguo, del Tao Te Ching, que lo escribió Lao Tzu, según se lee abajo, y vemos ahí la figura de Lao Tzu montada en un buey. Entonces, es necesario contarles una historia primero. Entre el siglo 6 y 5 antes de Cristo, más o menos unos 500 años antes de Cristo, nació Lao Tzu. Y ese fue un periodo increíble porque él nació en China, pero al mismo tiempo en la India nació Buda. En Grecia nació Pitágoras, y también este es un busto de Pitágoras, y nació también en esa época un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso, a quienes sus contemporáneos apodaron con el apodo de El Oscuro. Y también nació en China Confucio, un filósofo que está en contraposición de Lao Tzu. Ese es Heráclito, el oscuro, y él es Confucio, el filósofo Confucio, que es más conocido que Lao Tzu. Lao Tzu significa viejo maestro, y a él le pusieron de apodo Lier, que significa orejas de ciruelo. Parece que el ciruelo tenía las orejas muy largas, y entonces Lao Tzu tenía también las orejas bastante largas. Entonces, Buda, Pitágoras, Heráclito, Lao Tzu y Confucio fueron más o menos contemporáneos. Fue una época en que se dio un gran impulso espiritual a la humanidad y nacieron estos instructores. Se dice que Lao Tzu es un personaje legendario que no ha existido, ¿no? Muchos estudiosos creen, como creían de Homero, que Homero nunca existió y que la ciudad de Troya tampoco, y que todo era una leyenda. Sin embargo, con el tiempo se probó que no era así. Y lo mismo va a suceder seguramente con Lao Tzu. Y se va a ver que fue un personaje histórico
y que de ninguna manera fue un personaje inventado. Se dice que Lao Tzu trabajó como bibliotecario en el reino de Chu y cuando estaba en el pico de su carrera, un día montó en un buey y se dirigió hacia el oeste de China, hacia el Tíbet, hacia los Himalayas. Cuando llegó a la puerta de la frontera, el guardián de la puerta, que era un hombre sabio, pero que escondía su sabiduría, dicen los textos, se dio cuenta de que Lao Tzu se estaba yendo y entonces le rogó que no se vaya sin antes escribir sus enseñanzas. Entonces, Lao Tzu se quedó con él un año y escribió el Tao Te Ching. Este libro, estas palabras Tao significa camino, pero no cualquier camino, sino un camino espiritual, un camino arquetípico. Te significa varias cosas, significa virtud, por ejemplo, también significa poder y Chin significa libro, pero tampoco cualquier libro, sino un libro sagrado, un libro canónico. Entonces la traducción sería más o menos como el libro sagrado de El Sendero de la Virtud o del Poder. Más o menos esa sería la traducción. Y siguiendo con la historia, cuando terminó el libro, Lao Tzu volvió a montarse en su buey y se fue de China hacia el oeste. Es interesante acá decir algo. En la tradición esotérica hay una enseñanza y esta enseñanza es muy importante y es la enseñanza de que así como hay una evolución de la materia y de las formas materiales vivientes, también hay una evolución de la conciencia, asumida como espíritu, asumida como una conciencia pura, más allá de la conciencia cotidiana, empírica. Entonces, esta evolución de la conciencia se produce a través del proceso de la reencarnación, en base a las experiencias y los esfuerzos y los conocimientos de la persona que va reencarnando a través de cientos de vidas. Y entonces, en la evolución espiritual hay una especie de escalera en la que seguramente el promedio de la humanidad anda por la mitad, más o menos. Hay unos que están muy atrasados, que están muy abajo, y los seres más avanzados están en la cumbre del desarrollo espiritual, en la cumbre del desarrollo de la conciencia. Entonces, parece que Lao Tzu era discípulo de unos maestros de sabiduría que estaban en la cordillera himaláyica, en el Tíbet, y entonces cuando él se va al oeste, dice la leyenda que se va hacia la mítica ciudad de Shambhala. Shambhala es una ciudad que aparece en el Mahabharata, mencionada como la cuna de donde va a nacer el Kalki Avatar, el último de los avataras, algo así como la tradición judía de la existencia de un Mesías. Entonces, en esta mítica ciudad de Shambhala, que también está en la tradición tibetana con otro nombre, habitarían los seres iluminados, una jerarquía de seres iluminados, de maestros de sabiduría, de los cuales era discípulo Lao Tzu. Bueno, eso dice la leyenda de Lao Tzu. En el taoísmo también existen otras figuras destacadas como Chuang Tzu y como Lietze. Chuang Tzu vivieron en diferentes épocas. Chuang Tzu escribió un solo libro que no tiene título y que se llama Chuang Tzu, o sea que lleva su nombre. Y Lietze escribió el Tratado de la perfecta vacuidad. Entonces nos habíamos quedado de que se trataba, según entendían los estudiosos modernos, el hacer no haciendo, se trataba de actuar de acuerdo con los flujos de la naturaleza. Hacer no haciendo es algo así como buscar en la naturaleza la calma, la tranquilidad necesaria para poder vivir la vida sin alterarse y tomar las decisiones necesarias. Eso está bien como una explicación exotérica, pero siendo Lao Tzu discípulo de los maestros de sabiduría, necesariamente tiene que haber una explicación más profunda, una explicación esotérica. Y eso es lo que vamos a tratar de lograr ahora. Después de esta introducción, he puesto un cuadrito
para que ustedes lo lean y tratar de fijar las ideas en la memoria. Y la vista ayuda para recordar mejor. Hemos hablado de Blavatsky y la existencia de una tradición de sabiduría o teosofía y de su método de investigación comparando las diferentes filosofías y religiones para hallar coincidencias. Hemos hablado también que el taoísmo es una tradición de la sabiduría antigua y que sus principales autores son Lao Tzu, Chuang Tzu y Lietze. También mencionábamos cómo los europeos interpretaron esta idea como una especie de sumisión pasiva ante el destino, una especie de fatalismo. Pero los modernos más bien lo definen como abstenerse de toda actividad que vaya contra lo natural, basándose en la siguiente cita de Chuang Tzu. Wei Wu Wei no significa no hacer nada y guardar silencio. Permitamos que todo haga lo que hace naturalmente a fin de que satisfaga su naturaleza. Actuar de acuerdo con los flujos de la naturaleza es una buena interpretación exotérica, pero no olvidemos que el Lao Tzu fue un discípulo de los maestros de sabiduría y hay un nivel más profundo de interpretación. Vamos a usar como fuentes no solo el taoísmo, sino también el hinduismo y el budismo para tratar de encontrar esa interpretación, la búsqueda del Tao. El taoísmo busca aquellos principios eternos, trascendentes, que se encuentran en el Tao. El Tao es el absoluto, es el todo. No es un Dios creador, un Dios con atributos, sino es el todo, lo que es anterior a la creación. En el hinduismo encontramos el concepto similar de Parabrahman, antes de Brahman, y en el budismo Paranibbana, que significa también lo mismo, ¿no? Este absoluto, este todo, es un estado de equilibrio en el que no existe el universo, no está nada definido, no hay arriba, no hay abajo, no hay lo bueno, no hay lo malo, no hay lo grande, no hay lo pequeño. Las polaridades están fusionadas en un estado de equilibrio. Esto también se encuentra no solo en el budismo, no solo en el taoísmo, no solo en el hinduismo. En el cristianismo se hace mención a eso. En el Génesis, en el capítulo 1, empieza: en el principio crió Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el cristianismo sí hay una mención a ese estado de absoluto desorden, aparente, un estado incomprensible para la mente humana. Y en el hinduismo, les voy a leer brevemente una descripción de este estado. En el Rig Veda: no existía algo, ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas y todo al principio estaba velado, en oscuridad profunda, un océano sin luz. El germen, hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor. Y termina el Rig Veda: tú eras, y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú como eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista. Oh mente infinita, divina eternidad. Entonces, ese concepto del Tao, ¿no? No se trata de un Dios creador ni de dioses, es algo anterior. Entonces, el taoísta encuentra que si observa profundamente la naturaleza, va a encontrar modelos de comportamiento que le van a permitir imitar durante su vida al Tao, tratar de actuar como actúa el Tao. Esa es su fuente de conocimiento. Y para esta observación confía más en su intuición, en el impulso de su corazón que en el intelecto. Entonces hay una especie hasta de desprecio por los filósofos que intentan comprender al Tao solamente usando el intelecto, usando la mente. Y entonces en el Tao Te Ching, Lao Tzu dice: el que habla no sabe, y el que sabe no habla, porque con el intelecto no se puede conocer al Tao y tampoco se lo puede enseñar.
Entonces, algunos contemporáneos más humoristas, a partir de el que habla no sabe y el que sabe no habla, han creado un refrán que he escuchado muchas veces que dice, el que sabe hace y el que no sabe da conferencias. Eso lo habrán escuchado ustedes también. Chuang Tzu dice, el conocimiento más amplio no lo conoce necesariamente y el razonamiento no hará sabios, hombres sabios en él. O sea, para acercarnos a la verdad profunda, a la verdad espiritual, el intelecto puede ayudarnos un poquito, pero no nos va a llevar. Va a ser la intuición espiritual, nuestro corazón, lo que nos va a decir, la verdad está acá. Y después, esto sí está fuerte, lo que dice Chuang Tzu, a un perro no se le considera bueno porque ladre bien. A un hombre no se le considera sabio porque hable hábilmente. La búsqueda del Tao, el taoísmo busca un principio eterno, el origen y el destino final del universo y lo llama Tao. Este Tao es equivalente a lo absoluto y está más allá del alcance del intelecto humano. No se trata de un Dios creador ni de ninguna personificación divina. Lo absoluto, entonces, encontramos en el hinduismo el concepto de Parabrahman, en el budismo el concepto de Paranirvana, que significan lo mismo, y en el taoísmo el Tao. En el cristianismo, ese primer capítulo del Génesis, entre las religiones griegas, el concepto de caos que es anterior a la existencia de los dioses. Y no es posible conocer al Tao, pero a través de la observación atenta de la naturaleza podemos aprender modelos de comportamiento para tratar de actuar como lo hace el Tao. Y la cita de Lao Tzu, el que habla no sabe, el que sabe no habla. Y acá está Chuang Tzu, el conocimiento más amplio no lo conoce necesariamente. El razonamiento no hará hombres más sabios en él. A un perro no se le considera bueno porque ladre bien, a un hombre no se le considera sabio porque hable hábilmente, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos las personas, ¿no? Las personas nos formamos la idea de que una persona que habla muy bien debe ser muy inteligente y debe saber mucho, pero la observación no debe ser intelectual, sino debe ser intuitiva, debe venir del fondo de nuestro corazón, una mezcla de inteligencia iluminada por la intuición, que en la teosofía le llamamos manas taihasa, la inteligencia iluminada por el espíritu, por Buddhi. Y la frase famosa de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo que es cierto, ¿no? Nos bañamos hoy día acá y regresamos mañana para bañarnos, pero ya no es el mismo río. A nosotros nos parece que es el mismo río, pero no es el mismo río. Todas las gotas de agua ya cambiaron, son otras, porque el mundo en que nosotros vivimos está cambiando minuto a minuto. Todas las cosas cambian minuto a minuto. Nuestro propio cuerpo, el modo como nosotros interpretamos al mundo, las personas que nos rodean, el paisaje, todo en el caso mío la ciudad, porque no estoy viendo ningún paisaje. La ciudad va cambiando constantemente, pero el cambio es tan lento, nos vamos haciendo viejos poquito a poquito, pero todo es tan lento que no nos damos cuenta. Entonces vivimos engañados. Nos parece que el mundo es estable, que todo no cambia, que estamos muy bien acá, que nuestros hijitos siempre van a ser chicos y nunca van a crecer, y que nosotros siempre vamos a ser jóvenes, fuertes y saludables. Y eso no es verdad. El mundo va cambiando, pero lo hace despacito. La transformación y el cambio constante, el cambio y la continua transformación, el flujo constante del mundo y la impermanencia de todas las cosas compuestas. Esto está en el hinduismo. En el hinduismo se le llama maya, ilusión. O sea, el mundo que nos rodea está cambiando, pero nosotros vivimos en la ilusión de que el mundo es permanente, que nosotros somos permanentes, que no vamos a cambiar, porque el cambio es demasiado lento y no nos damos cuenta. En nuestra vida diaria, cotidiana, para nosotros no está cambiando nada, no ha pasado nada, pero todo está cambiando, solo que demasiado lento. Volviendo al hinduismo, la mente es la que crea la idea de que el mundo es estable. Es nuestra mente que nos produce la ilusión. En el budismo tenemos el concepto de la impermanencia.
anicca, todo es impermanente, todo es transitorio. Y en el taoísmo tenemos el yin y el yang, esa figura tan conocida de un círculo con una parte negra y una parte blanca, que va girando y va transformándose en su contrario. Todo se transforma en su contrario. Estamos jóvenes, vivos, sanos, y después nos vamos a transformar en lo contrario. Vamos a estar viejos, vamos a estar enfermos y nos vamos a morir. Y después vamos a renacer otra vez, y otra vez estaremos vivos, jóvenes y sanos. Y entonces es el círculo constante, la rueda de la vida de la que se habla en el budismo. Y hay una religión en el norte de la India, en una zona que se llama Kashmir, que creo que ahora pertenece a Pakistán o está en disputa, en la que hay una religión que adora a Shiva, ¿no? Se le llama shivaísmo. Y ahí existe el concepto de dos polos, Shiva Shakti, dos polos anteriores a la creación del universo que están en lo absoluto, y ambos polos, Shiva es la parte, la voluntad espiritual, y Shakti es el poder, ¿no? El poder para actuar en el universo. Entonces hay una tensión constante entre ambos, y de esa tensión que se acercan y se alejan, se crea toda la dinámica que produce el universo y todos los acontecimientos, toda la vida que sucede en este plano de manifestación. Shiva Shakti, ¿no? Son los dos polos que originan el cambio constante. En la religión egipcia antigua, ¿no? Encontramos el mito de Osiris, el esposo de Isis, y entonces Osiris es muerto por un hermano que él tiene, un gemelo, que se llama Set, que es el malo, no es la encarnación del mal, mientras Osiris es la encarnación del bien. Entonces Set mata, asesina a su hermano, y para acabar con él para siempre, lo corta en 13 pedazos, y los pedazos los entierra en diferentes partes de Egipto, separadas así, para que nadie los encuentre, y nunca más se pueda restaurar el reino de Osiris. Sin embargo, su esposa Isis, la diosa de la sabiduría, empieza, la viuda de Osiris. Los masones usan este concepto de viuda cuando se refieren a la sabiduría, ¿no? Busca los pedazos de su marido, los encuentra y después los cose, y su marido nuevamente existe transformado en momia. Entonces es la sabiduría la que va a permitir unificar las diferentes partes de Osiris y unirlas nuevamente, ¿no? El todo que está fragmentado, el absoluto, el todo que está fragmentado en nuestro plano de existencia objetiva, y todo lo vemos como múltiple, como separado, todo está partido en pedazos, yo estoy acá, tú estás allá, él está por allá. La sabiduría nos va a permitir unificarlo finalmente. En el taoísmo, como en el hinduismo y en todas las religiones, ¿no? El objetivo es siempre buscar la iluminación. La iluminación consiste en unir los 13 pedazos de Osiris. ¿Qué nos dice el taoísmo? Hay una frase de Feng Yulan, un maestro taoísta. Este es también aquel es también este. Que aquel y este dejen de ser opuestos constituye la esencia misma del Tao. La iluminación consiste en eso. La iluminación consiste en esto. Dediquemos nuestra vida a buscar esa unificación y dejemos de ver el mundo como partes separadas. Para todos ellos el objetivo es lograr la iluminación, y para ello es necesario trascender los cambios. Tenemos que estar sobre los cambios. Ya sabemos que este mundo cambia constantemente, no es estable. Si nos pegamos al proceso, a la dinámica, nunca vamos a iluminarnos, porque siempre vamos a estar dando vueltas. Es como dar vueltas en una calecita, vida tras vida, vida tras vida. En el budismo hay la figura de la rueda de la vida, que da vueltas y da vueltas, y nosotros estamos ahí. Entonces hay que salirse de la rueda de la vida. Trascender los cambios. Y acá está la cita de Fuyang, ¿no? Este es también aquel es también este, que aquel y este dejen de ser opuestos, constituye la esencia misma del Tao. Los niños traviesos taoístas, dos pequeñitos que están jugando. Este punto se llama la acción espontánea. El sabio, enseña el taoísmo, reconoce los patrones de la naturaleza y trata de copiarlos, trata de vivir de acuerdo a ellos para alcanzar la sabiduría y la iluminación. Entonces, ya que el cambio cósmico y la transformación continua es la esencia del Tao, nada permanece igual. Entonces, el sabio taoísta trata de moverse de acuerdo al Tao, y el Tao está siempre en movimiento, y el Tao está
actuando espontáneamente. Entonces, el taoísta trata de actuar espontáneamente en la vida, trata de que su acción sea espontánea. Entonces, los confucianos, los seguidores de Confucio, pensaban lo contrario. Ellos pensaban en un mundo regido por la etiqueta, regido por los mandamientos, la etiqueta social, la educación. Miren pues que Confucio diseñó un mundo en el cual estaba establecido cuál debería ser el trato de una persona con su padre y cómo debía hablar con su madre y cómo debía hablar con sus hermanos, cómo debía hablar con las autoridades, con los superiores y con los inferiores. Todo eso había una rígida etiqueta. Cómo se debían vestir, cómo se debía vestir un abogado, cómo se debía vestir un artesano, cómo se debía vestir un soldado, cómo se debía de vestir un cortesano, un comerciante, entonces hasta qué sombrerito debía usar. Todo estaba rígidamente cuadriculado. Entonces los confucianos eran el polo opuesto de los taoístas y se cuenta que hay veces los confucianos hacían sus ceremonias, sus reuniones, sus banquetes, donde todo estaba rígidamente establecido y entraba un grupo de taoístas y se comportaba como si fueran niños traviesos. Se tiraban al suelo, se reían, se echaban el agua los unos a los otros, ¿no? Precisamente para llevarle las contra a los confucianos. Estos son los niños traviesos. El asunto que las enseñanzas de Confucio hablaban de una moral aprendida, hablaban de mandamientos, así como los 10 mandamientos, una ética establecida que uno debía cumplir. Y entonces los taoístas trataban de hacer todo lo contrario. Los taoístas trataban de comportarse como niños traviesos, porque la mente de un niño pequeño todavía no está moldeada, todavía no está organizada y entonces actúa de una manera espontánea, como actúa el Tao. El sabio investiga los patrones del Tao y vive de acuerdo con ellos. Como el cambio y la transformación constante es la tendencia natural de la vida y la naturaleza, no hay rigidez ni inmovilidad en ella. Por lo tanto, la espontaneidad y naturalidad debe ser el principio de acción. Y hay pues una contraposición entre las enseñanzas de Lao Tzu y de Confucio. Los taoístas eran una especie de hippies, digamos, que vivían en la naturaleza y los seguidores de Confucio pues eran todo lo contrario. En Confucio encontramos la racionalidad. Es la razón la que debe dirigir el comportamiento, es la inteligencia, el intelecto. Y en Lao Tzu es la inteligencia intuitiva, es esa intuición que ilumina a nuestra mente, la mente iluminada por la parte espiritual. Y nuestro corazón nos dice cuál es el camino, aunque de repente la mente nos diga que no es así. Esa es la diferencia, intuición versus racionalidad. Otro punto es que para Confucio todo está separado. Una cosa es ser padre, otra cosa es ser madre, hijo mayor, hijo menor, trabajador, patrón, soldado, oficial, ¿no? Los mandarines, la gente del pueblo, todo está separado y todos los papeles están ordenados. La separatividad, esa es la esencia de Confucio. En cambio, para Lao Tzu es la unidad. Todos somos parte del todo y nuestra conducta debe partir de ese principio. En Lao Tzu encontramos la igualdad y en Confucio las jerarquías. Entonces ahí hay una antítesis, una lucha. Hacer no haciendo. La búsqueda de la acción natural como recurso para buscar la iluminación. Eso es lo que enseña Lao Tzu. Así como el sol da calor sin tener conciencia de ello, simplemente su naturaleza es dar calor. Y el árbol da sombra sin proponérselo. Es su naturaleza dar sombra. Entonces, el taoísta debe seguir a su naturaleza interna para buscar la iluminación. No hacer, dice el Tao Te Ching en el capítulo 48, no hacer. Y sin embargo, no hay nada que se deje de hacer. Esta es una filosofía de la conducta, una filosofía de la acción. El sol da calor sin tener conciencia de ellos, el árbol da sombra sin proponer sol, y el sabio no es bondadoso. ¿Por qué no es bondadoso? Porque es su naturaleza ser bondadoso. Él no puede ser otra cosa. Él es así, como el árbol que da sombra. No es por un mandamiento,
No es que hay un mandamiento que le diga debe ser bondadoso y él tiene que esforzarse por ser bondadoso, que pasa por el intelecto y que uno trata de ser bondadoso, trata de no ser egoísta, trata de no ser agresivo, iracundo, no trata, pero no le sale. Entonces lo que enseña Lao Tzu es que eso tiene que salir de una manera natural, es la propia naturaleza de la persona. La primera parte, el objetivo es regresar al Tao, concepto equivalente a buscar la sabiduría o conseguir la iluminación o entrar en el nirvana, en samadhi, en moksha, en satori, todos estos estados que están en diferentes religiones y creencias. Podemos definirlo como un estado de superconciencia. La iluminación como un estado de superconciencia, un estado que nosotros que vivimos en la conciencia corriente, cotidiana, no podemos entenderlo con el intelecto, por más esfuerzos que hagamos. Entonces, de acuerdo a estas enseñanzas, dice Lao Tzu también que el buen caminante no deja huellas. El buen caminante no deja huellas. Los confucianos enseñaban comportamientos virtuosos predeterminados. La acción sin esperar el fruto de la acción. Es la enseñanza que viene del hinduismo. Tú actúas correctamente, tú haces el bien y tú no esperas recompensa, no esperas buenos resultados, no esperas gratificaciones, premios, no esperas que te lo agradezcan siquiera. Esa conducta de que a veces tenemos los padres, todo lo que he hecho por este muchacho y ni siquiera me dan las gracias, o hacemos por otras personas, ¿no? Mira que a fulanita le hice este servicio, le ayudé con esto y ni siquiera me agradeció. Entonces, eso quiere decir que hay un yo ahí que está esperando gratificaciones. La enseñanza del hacer no haciendo es separar la actuación del yo, del deseo personal. ¿Por qué? Porque el yo corrompe la acción, el yo mancha la acción, la desnaturaliza. La acción mezclada con el deseo personal es lo que malogra nuestra vida, nuestro actuar. Estamos actuando siempre buscando que se nos reconozca, por lo menos, que se nos agradezca, que todos digan que Julito hizo esto, hizo lo otro, hizo lo demás allá, aplausos. Y entonces yo sonrío satisfecho. Eso no debe haber, menos aún una ventaja material. Eso no debe haber. Entonces, el ejemplo de esto es el político, ¿no? Que si hace un bien, tiene que pregonarlo a los 10.000 vientos, hay que todo el mundo se entere, porque si él hace una buena acción significa votos. Entonces, verdaderamente es un problema ser político y ser taoísta, ¿no? No se puede ser político si eres taoísta. El buen caminante no deja huellas, la frase de Lao Tzu. Es el yo, son las huellas del yo que están detrás de todo lo que nosotros hacemos, lo que no debe haber. El buen caminante no deja huellas. Es la doctrina de Vairaya en el hinduismo, ¿no? El desapego. Haces la acción porque tienes que hacerlo, porque es correcta. No hay deseo, no hay yo. Esto, por supuesto, es dificilísimo, ¿no? Esto es muy difícil. Hacer no haciendo es actuar separando el yo de la acción, ¿no? Porque cuando el yo está presente corrompe la acción, la deforma, mezclándola con el deseo personal. El ejemplo es de la araña, ¿no? La araña hace su red y su red está con un pegamento. Entonces, cuando una mosca o cualquier insecto se acerca con la red, toma contacto con la red, se queda pegada. Y entonces viene la araña y se la come. Pero la araña sabe cómo caminar sobre la red, sabe qué puntos no hay pegamento, ¿no? Y ahí pisa y se acerca a la mosca y se la come. Entonces, hay que moverse como la araña sobre su tela, sin quedar pegado a ella. Hay que actuar igual. Actuamos, pero no quedamos pegados a la acción. Nos separamos de la acción. Esa es la enseñanza de Lao Tzu. Caminar sin dejar huellas, porque las huellas son las marcas del yo. Y miren qué bien lo hizo él, que 2500 años después que se ha muerto, hay gente que sigue diciendo que él nunca existió. Nunca existió. Todo lo que hizo, todo lo que dejó, todas las enseñanzas valiosas, pero nunca existió, dicen algunos estudiosos, ¿no? Es una leyenda eso. Terminando en el taoísmo, el wei wu wei, hacer no haciendo. En el hinduismo, el desapego, vairaya. En el budismo está esto de vaciarse del deseo, de que no dejar que el deseo nos domine, el recto pensamiento, la recta conducta.
que el deseo no nos domine. Y también en el cristianismo, el maestro cristiano enseñaba mucho por simbolismo, por parábolas, porque al revés de los hindúes que tenían una mente más filosófica, se les podía enseñar filosofía. El pueblo semita, los antiguos semitas eran personas muy prácticas, muy pegadas a este mundo. Había que enseñarles con ejemplos. Y entonces una enseñanza que enseña lo mismo que hacer no haciendo es cuando hagas el bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y tú te preguntas, ¿cómo puedes hacer eso si yo soy un yo y mi mano derecha hace algo, mi mano izquierda lo sabe, ¿no? Lo que está diciendo es eso, actúa fuera del, ¿no? Actúa fuera del yo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Haz el bien porque es tu naturaleza. Actúa fuera del yo, deja el yo a un costado. Con estas últimas palabras termino la exposición sobre hacer no haciendo. El hombre sabio es cuadrado, pero no cortante. Es anguloso, pero no hiere a nadie. Es recto, pero no duro. Y resplandece, pero no deslumbra.